¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy vamos a abordar el tema del aborto dentro de Estados Unidos, las legislaciones en materia y además conoceremos algunos de los movimientos que están tanto a favor como en contra. Todo esto y mucho más lo conoceremos durante este programa. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con un repaso informativo por las efemérides mundiales de esta misma semana. El 11 de julio de 1987 se realizó el evento llamado el Día de los 5 millones, como parte de un plan de la Organización de las Naciones Unidas que tuvo como objetivo observar el impacto ecológico y el desenvolvimiento social causado por el desarrollo humano en ese momento. Todo ello para sumar esfuerzos ante las urgencias que la humanidad vivía. A partir de la fecha, cada 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población con temáticas distintas. En el 2019 se enfoca en la planificación familiar, así como fomentar los valores y bases de los derechos sexuales y reproductivos. Ahora revisamos las noticias más importantes de esta semana en lo que a prevención, cuidados y avances en materia de salud respecta. Una ola de calor azota el continente europeo con registros históricos, según la Organización Meteorológica Mundial. La portavoz Clark Nulis indicó que en Ginebra se registran temperaturas de hasta 40 grados centígrados. La razón de esta ola de calor es que el aire que se eleva desde el norte de África trae altas temperaturas. Algunos datos señalan que la Tierra experimentará su año más cálido, alimentando por gases de efecto invernadero. Este tipo de olas ocasiona muertes por causa de insolación, asfixia y agravamiento de enfermedades cardíacas. En la última reunión entre expertos internacionales en salud y autoridades congoleñas, se introdujo como tema la necesidad de una segunda vacuna contra el ébola. Autoridades sanitarias de la nación africana creen que esta segunda dosis no es necesaria si antes no hay intervenciones compatibles con el brote actual. Expertos de China, Rusia y Estados Unidos se mantienen en la zona para evaluar los daños de la primera ronda de vacunación. Más de 100 personas murieron desde agosto pasado a causa de este nuevo brote. En China entró en vigencia la ley sobre administración de vacunas aprobadas por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. Esta busca tener parámetros más estrictos en la supervisión en los procesos de producción y comercialización de vacunas. Esto con el objetivo de evitar dosis falsas o de baja calidad. La ley entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2019 y es la primera de este tipo en la nación asiática.
Luego de 10 años de golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, la nación centroamericana vive una crisis migratoria de corrupción, política y social que abarca el sector salud. Médicos se manifiestan ante el precario estado del sistema de salud actual, que no reciben en recursos lo necesario para mantenerse. A esto se le suma la discusión de una nueva ley que privatizará el sector, dejando a miles sin empleo y afectando a la mayoría del pueblo hondureño. El propio presidente de la nación desestimó propuestas de diálogos con el sector en busca de mejoras para el buen funcionamiento. En Marruecos, miles de manifestantes exigen la despenalización total del aborto para que mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando el feto no es saludable. También exigen intervenir cuando es por violación o incesto. La ley actual solo permite abortar cuando la madre corre riesgo de perder la vida. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso vamos a profundizar nuestro tema central del día de hoy, perspectivas y avances acerca de la legislación del aborto en los Estados Unidos. El aborto es uno de los temas que más genera debates en distintas sociedades. En Estados Unidos particularmente se adelantan legislaciones a favor y en contra de lo que es también un tema de salud pública. Uno de los temas que más divide la opinión pública en todo el mundo es el aborto. Quienes defienden esta práctica presentan como principal argumento el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Desde esta posición, determinantes como los casos de violación y los índices de mortalidad por abortos clandestinos hacen que el aborto, más que un debate controversial, sea un tema de salud pública que merece legislación por parte del Estado. En contraparte se encuentra el movimiento que hace llamar Provida, cuyo argumento se basa en el derecho humano de vivir, incluso para un feto en gestación. Este sector, desde un pensamiento religioso cristiano, argumenta que la vida de un humano existe biológicamente desde el momento de la concepción y que no puede ser interrumpida por un juicio de sus padres. Actualmente, países como Argentina discuten las legislaciones para resolver este tema que agrupa movimientos de parte y parte. Otro país que está en plena discusión sobre el aborto es Estados Unidos. La actual administración de Donald Trump generó un surgimiento de sectores ultraconservadores que poco a poco intervino en la política nacional, presionando para que se avancen en las legislaciones en contra del aborto. Es por ello que miles de mujeres salen a las calles con la preocupación ante la posible violación de sus legítimos derechos. Siento que es bastante injusto que un extraño me diga si puedo o no tener un hijo, si debo o no tener este hijo. But the fact is, El hecho es que están en contra de la planificación familiar, en contra de los fondos y respeto a la mujer y a las familias de hacer sus propias decisiones en cuanto a tiempo y número de familia. Uno de los casos más significativos sucede en Alabama, donde se aprobó una ley extrema antiaborto que prohíbe el aborto en cualquier etapa de gestación, considerando como un acto criminal que se condena con 99 años de prisión. El gobernador de Alabama convirtió en ley una propuesta que es tanto inconstitucional y abraza un ataque extremo contra los derechos de las mujeres. Es la ley más antielección en este país. Alabama no es el único estado que avanza en legislaciones antiaborto. Georgia y Mississippi se basan en la controversial ley latido, que veta el aborto una vez se detecte latidos del feto en gestación. Otras leyes no admiten se practique el aborto con más de 8 semanas de embarazo. Normalmente es el tiempo que una mujer se da cuenta que está embarazada.
Nos preocupa mucho que varios estados de Estados Unidos hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso de abortos seguros para mujeres, incluso poniendo sanciones penales a las propias mujeres y a los proveedores de servicios de aborto. Los avances en cuanto a la discusión sobre el aborto dentro de la nación norteamericana hoy se ven amenazados por grupos extremistas apoyados por la administración de Donald Trump, siendo este un asunto de salud pública. Vale recordar que es la salud un sector de atención que dentro de los estados no es universal. El movimiento a favor del aborto considera que la decisión a tomar no tiene que ver con posiciones extremas, sino que es un tema de salud pública y que precisamente su intención es evitar que mujeres sigan muriendo en clínicas clandestinas sin permisologías ni con el ambiente adecuado para prácticas quirúrgicas. En Estados Unidos, la preocupación va en aumento por las fuertes leyes que cohíben el derecho de ser mujer cuando éstas están en gestación. Expertos consideran que las consecuencias de este tipo de leyes no reducen los abortos, sino que los hace clandestinos. La experiencia y la evidencia han demostrado que las prohibiciones completas del aborto no reducen la cantidad de abortos. De hecho, los llevan a la clandestinidad, poniendo en peligro la vida, la salud y la seguridad de las mujeres afectadas. En el país norteamericano es legal abortar luego de una decisión de la Corte Suprema en el famoso caso de Roe contra Wade en 1973, donde se estableció que se podía interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, legisladores y gobernadores conservadores, que hoy son mayoría, pueden revertir esta decisión. Movimientos sociales anclados a los derechos humanos defienden el poder de abortar. Luego de varios debates y de un clima tenso en Missouri, este movimiento logró que la última clínica donde es legal hacerlo mantuviera su licencia que había sido cancelada anteriormente. No tenga dudas, no tenga miedo, salga a pelear por lo que creemos. Manténgase firme, siga creyendo y asegúrese de ganar. Esta medida es temporal, pero significa mucho para una clínica que venía sufriendo ataques después de la promulgación de la ley latido. Lo que está pasando en Missouri es que el Estado ha salido con razones vagas para cerrar la clínica, diciendo que no está conforme con leyes vigentes, con regulaciones de salud que aplican solo a clínicas de aborto en el Estado. Y debido a ese tipo de regulaciones, ahora tenemos 6 estados, incluidos Missouri, que solo le queda una clínica de aborto. Estados como Missouri siguen tratando de cerrar clínicas de aborto, pero los estados han pasado silenciosamente más de 400 leyes desde 2011 con el objetivo de dejar el aborto solo para mujeres ricas, avergonzar a las mujeres y cerrar las clínicas. Médicos que practican el aborto también son perseguidos tras las nuevas legislaciones y a quienes se les permite solo pueden hacerlo cuando la madre o el feto corren peligro. No pueden hacerlo cuando es por violación o incesto, algo que es un reclamo generalizado entre los movimientos pro aborto. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a revisar y a profundizar sobre el aborto y sus implicaciones en Estados Unidos. No se aparte, enseguida volvemos con más. Contextualicemos las raíces de las percepciones en contra y a favor del aborto para así poder profundizar el análisis. Si usted se considera parte de los grupos autodenominados pro vida o por el contrario es defensor o defensora del derecho de la mujer a decidir. Los invitamos a ver el siguiente material.
Para entender el actual momento de tensión sobre las políticas a favor o en contra del aborto, es necesario colocar en el debate los argumentos de quienes se definen como provida o quienes se definen como proaborto. El movimiento provida considera a grandes rasgos que la interrupción del embarazo no es necesario debido a que es una evidencia científica que la vida comienza en el momento de fecundación. Esto convierte al aborto en un crimen. También señalan los efectos post-aborto que una madre sufre. A esto se le suman desde su perspectiva elementos como la violencia de género estructural y el machismo llevado a cabo por el feminismo radical. Cualquier argumento de este movimiento está asignado, además de la gran influencia de la religión en el asunto. El movimiento proaborto tiene como argumento principal el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo, más aún cuando queda embarazada por violación, cuando corre peligro o cuando por condición social no puede sustentar una nueva vida. A esto se le suma lo que es considerado un problema de salud pública debido a los porcentajes de mortalidad en clínicas clandestinas que no tienen las mejores condiciones para un procedimiento tan delicado como este. Que la práctica del aborto, si se hace en condiciones de seguridad, legalidad y gratuidad, no corre riesgo la vida de las mujeres ni pone en riesgo su salud. Esta lucha es por la despenalización del aborto para que el Estado salvadoreño tome en cuenta de que no puede estar llegando una mujer más por aborto a una cárcel, porque el aborto tiene que ser algo decisión propia de la mujer. Que viene pujando precisamente para que este tema de salubridad pública y un tema de clase trabajadora, porque en definitiva las mujeres que mueren por aborto clandestino son las mujeres pobres de la Argentina, aunque abortos se realizan todas. El aborto entra como un tema de derecho social que no solo abarca el derecho de ser mujer, sino que mantiene elementos a tomar en cuenta en políticas de salud pública. Muchos son los argumentos a favor y en contra, pero ninguno sobrepasa el límite de la decisión del otro por la fuerza ni usando leyes que cohíban una decisión tan importante como la del aborto o no hacerlo. ¿Se ha preguntado usted en cuáles países es legal el aborto? Conozca junto a nosotros las naciones con las legislaciones a favor. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que más de 50 millones de abortos se realizaron entre el 2010 y 2014. Lo preocupante de esta data es que más de la mitad se llevó a cabo en clínicas clandestinas sin condiciones médicas adecuadas. Analistas indican que donde el aborto es legal, menor es el índice de mortalidad. Los países donde el aborto es legal son los siguientes. Uruguay, ley número 18.987, interrupción voluntaria del embarazo. En su artículo 2, indica que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice durante las primeras 12 semanas de gravidez. Cuba. En la isla el aborto no es ilegal y es tomado por el Ministerio de Salud Pública como un servicio institucionalizado donde reside personal calificado para realizar este procedimiento sin dejar de profundizar en temas como la planificación familiar y el reducir de las intervenciones de este tipo. Rusia. Fue el primer país en despenalizar el aborto. Lo hizo en 1920 a través de un decreto llamado Terminación Artificial del Embarazo, elevado por el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia. La intervención solo podía realizarse en hospitales por doctores especializados y sin ánimo de lucro. Irlanda. La Ley de Regulación de la Terminación del Embarazo fue aprobada en 2018 en el país europeo, permitiendo que el procedimiento pueda realizarse sin condiciones hasta la semana 12 o en el caso de peligro para la madre.
La mayoría de países tienen regulaciones que permiten el aborto con restricciones como el número de semanas o condiciones, tanto de la madre como del feto. Solo 5 países prohíben en su totalidad. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía Tu Cuerpo. En Twitter usted nos puede conseguir como @guiatucuerpo1 y @EdsonTelesur. También visite nuestro canal de YouTube y escríbanos a nuestro correo electrónico. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao.